El doctor Gorga es considerado un referente internacional en calidad al haber diseñado y dirigido la mayor parte del plan de calidad turística de España. Él es pionero de escala internacional. Bajo su dirección, el Hotel Intercontinental Madrid recibió el premio al mejor hotel de Europa para hombres de negocio. También ha sido presidente del Comité Internacional de la ISO para alojamientos turísticos. El doctor Gorga es asesor y consultor de la OMT y del Banco Europeo de Desarrollo, miembro de la Asociación de Expertos Científicos en Turismo, secretario de la Asociación de Consultoras de Turismo de España, consultor registrado por el Banco Europeo de Desarrollo y la OMT, miembro de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo y ha sido secretario de la Asociación de Empresas de Consultoría Turística de España. Y yo creo, doctor Gorga, que pues ahí nos quedamos cortos con su presentación. Seguramente ahorita en el transcurso de la charla nos va a poder compartir más acerca de esas experiencias y ese amplio conocimiento que usted tiene en temas del turismo. Le damos nuevamente la bienvenida, los micrófonos son todos suyos y agradecemos una vez más que nos acompañe en una de las clases de este seminario. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, es bueno reencontrarse con Colombia, aunque sea de esta manera. Pero bueno, Listo. Todo tiene que ir. A ver si consigo que salga la pantalla que yo quiero. A ver. A ver, vuelvo a darle a compartir. Aquí está. Aquí está. Es que esto, listo, la verdad, me voy a hacer un experto en... Listo, doctor, se le ve la presentación. Ya se ve la presentación. En sistemas de estos, porque, vamos, he probado como 20 ya. Madre mía. Bueno, lo importante es que ya está aquí. Bienvenido, doctor. Adelante, lo escuchamos. Gracias. Bueno, a mí me toca un poco hablarles un poco de cuál es el panorama, qué es lo que nos vamos a encontrar. Entonces, lo primero que me gustaría decirles es que no soy adivino, por desgracia, porque en estos tiempos la verdad sería muy interesante. Yo diría que incluso la gente que más sabe ahora mismo está despistada. Tenemos un enemigo que es, como diría yo, es muy desconocido, es un enemigo además cambiante, que nos tiene realmente despistados a todos y que, si bien era algo que en algún momento podía pasar, realmente no estábamos preparados y no estábamos, yo creo que tampoco nos lo habíamos tomado demasiado en serio, que pudiera existir una amenaza de este tipo. Bueno, el caso es que ha llegado y estamos reaccionando sobre la marcha. Pero bueno, cada día vamos aprendiendo. Cuando digo que es un enemigo invisible, es simplemente, no sé si han podido ver este vídeo que hizo la televisión japonesa hace unos 2 meses, más o menos, o 3 meses, al inicio de la pandemia. Entonces hicieron un pequeño experimento a un grupo de comensales, le pusieron un poco de pintura reflectante en las manos y, y dejaron que esta persona se dirigiera al buffet, intercambiara, o sea, socializara con el resto de los comensales que estaban en la sala. Y al final, con esas luces típicas de las series tipo CSI y tal, pues se ve el virus repartido absolutamente por toda la sala. Hace 2 o 3 días hubo y esto no es un experimento, fue el rastreo de un caso de contagio que había habido en China, y era de una persona que había utilizado un ascensor, había subido sola. Bueno, pues la carga viral que llevaba encima, simplemente del contacto con imagino que con los botones del ascensor, o sea, con los pocos elementos que hay ahí, había infectado a 70 personas. Una sola a 70. Entonces, tenemos un enemigo complicado.
Y tenemos que entender que esto no es una situación normal en ninguno de los aspectos y vamos a ver por qué. Bueno, yo creo que en esta crisis, porque en el fondo es una crisis, hay mucha gente que habla. Hemos oído versiones catastrofistas, hemos oído de que el mundo se va a acabar, que si nos van a inyectar unos microchips para tenernos controlados, que si esto es un complot de los chinos y de los rusos, en fin, bueno, todo tipo de cosas. Yo lo que sí quisiera recomendar es que pensemos y trabajemos con datos. O sea, como decía uno de los grandes nombres de la calidad, que era Deming, dice, sin datos, él era estadístico, es sin datos solo somos una persona más que opina. Entonces, intentemos ser racionales, intentemos ser lo más, como diría yo, lo más correctos y lo más objetivos a la hora de analizar esta situación que estamos viviendo y que va a durar más de lo que probablemente ustedes crean. Primero pensemos o interpretemos en esta crisis en tres claves. Hay una clave social, una de carácter económico y una turística. En el fondo, si juntamos las tres, estamos hablando de una tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hemos llegado, ya hemos alcanzado los 15 millones de contagiados en el mundo y esta cifra sigue subiendo. Este es el lado humano. De esos contagiados, aproximadamente 1 de cada 12 fallece. Fallece, antes era más por la edad. Estamos viendo cada día que hay más gente joven infectada, o sea, los jóvenes se pueden infectar exactamente igual que la gente de mayor edad. Y bueno, ya esto ya es una dimensión humana, trágica por sí misma, pero esa dimensión humana se traslada también en una dimensión de tipo económico, porque al final hemos tenido que parar nuestras empresas, hemos tenido que parar nuestros negocios, hemos tenido que retirarnos a las casas y se estima, estos son datos del Banco Mundial, que la recesión o por lo menos la reducción de la actividad económica será al final del año entre el menos 6,1 y el 7,6% del PIB mundial, ¿vale? Unos países se van a ver más afectados, otros países se van a ver menos afectados. Hoy voy a usar datos, pero sí quiero decirles, y con los datos hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando hablamos de 15 millones de contagiados, hablamos de 15 millones de personas a las que les han hecho el test. Pero hoy en día hemos ido descubriendo que hay una cantidad de gente que ha sido contagiada, pero era asintomática, que puede cuadruplicar esta cifra que estamos hablando. O sea, probablemente en el mundo haya 60 millones de contagiados o más. Y cuando hablamos también de las repercusiones en las crisis económicas, tenemos que contar que gran parte de la información que trabajan las entidades es la información que generan los propios países. Y algunos países son estadísticamente más confiables y hay otros países que no lo son. Luego hay una dimensión turística, por cuanto probablemente nuestro sector es, casi me atrevería a decir, el más perjudicado, porque nosotros vivimos del intercambio, vivimos del cruce de las personas, de que la gente venga de fuera. Bien, pues el 65% de la gente encuestada siente miedo, siente incertidumbre. Les voy a decir que en España, por ejemplo, se calcula que este verano, que ya ha empezado, o sea, y en teoría estamos en época de vacaciones, 2/3 partes de la gente no va a salir de su casa, o sea, no va a viajar ni siquiera dentro del país por un tema de vacaciones, o sea, no van a tomar vacaciones. Y el otro tercio que dijeron que sí pensaban hacerlo,
en muchos casos no han decidido todavía dónde va a ir. Son decisiones muy cortoplacistas y donde influyen pues muchas veces informaciones de tipo, bueno, pues un poco de cómo va la evolución de la pandemia en los diferentes puntos de atracción turística. Pero desde luego lo que es la oportunidad de viajar fuera pues está supeditada, por un lado, a la poca disponibilidad de vuelos que hay ahora mismo. Luego hay países que marcan restricciones para la entrada, o hay países donde los gobiernos claramente aconsejan no viajar. En este caso, por ejemplo, Latinoamérica está considerada el nuevo epicentro de la pandemia. Por lo tanto, ahora mismo tener ni siquiera un planteamiento de que vaya a haber viajes hacia Latinoamérica, por lo menos desde los principales mercados, pues se hace bastante difícil. El World Travel and Tourist Council calcula que este año perderemos en el sector turístico unos 189 millones de empleos en todo el mundo. Es una cifra muy importante porque estamos hablando de que el turismo da empleo prácticamente al 12% de la población mundial. Y estamos hablando de que en el mejor de los casos, digo, en el mejor de los casos porque, insisto, todas estas datos y cifras se van, como diría yo, van evolucionando en el día a día. En el mejor de los casos, en la mejor situación, habremos perdido casi un 60% de la demanda a nivel mundial, del negocio a nivel mundial, y en el peor de los casos se calcula que un 78-80%. O sea, imaginen cualquier tipo de negocio donde, de repente, perdemos el 78% de nuestra facturación. Lógicamente, la perspectiva no es nada positiva. Pero es que si juntamos los tres aspectos, tenemos un problema con los contagios, tenemos un problema de incertidumbre, que es precisamente una de las peores cosas que le ocurre al turismo y en particular a algunos segmentos concretos. Por ejemplo, todo lo que es turismo de negocios, y en particular el turismo MICE, prácticamente yo me atrevería a decir que en el año 20, en el año 21 está muerto. No tocado, está muerto. Porque nadie va a organizar un congreso, un congreso o un incentivo a un sitio, va a llevar a sus mejores, a sus distribuidores, etcétera, o a la gente a la que quiera agasajar o con la que quiere mantener una interlocución, para que eventualmente se puedan llegar a enfermar, a contagiar, incluso a fallecer. Por otro lado, la crisis económica, ¿qué significa? Significa menos disponibilidad económica, y como tenemos menos disponibilidad económica va a bajar el gasto, y normalmente cuando tenemos que recortar de nuestros bolsillos, recortamos primero todo lo que son gastos supletorios, y el turismo no deja de ser todavía un gasto supletorio. O sea, necesitamos comer para vivir, necesitamos probablemente ropa, por lo menos lo básico, necesitamos algo para poder desplazarnos, pero el turismo no es todavía una actividad prioritaria, importante sí, pero no es fundamental. Entonces, si juntamos, insisto, la incertidumbre con la crisis económica, etcétera, podemos entender perfectamente la situación en la que nos estamos encontrando ahora mismo, e insisto, y nos queda todavía un tiempito. Vamos a ir viendo un poco cómo evolucionan estos datos, ¿vale? Para que se hagan una idea, antes estábamos hablando de una caída del PIB en torno al 9%. Para que nos hagamos una idea, en países como España estamos calculando que caerá un 14,4%. En el entorno de la Unión Europea, que no deja de ser el principal emisor de turistas del mundo, el principal emisor y receptor de turistas del mundo,
un 11,5%. En Estados Unidos, los últimos datos se hablaba de un 8,5%. En Perú, de un 7,9, perdón, 5,9. En Colombia estamos hablando de un 7,9. Seguramente Perú será bastante más. Perdón, eso es Bolivia. Perdón. En Perú estamos hablando de un 12. Básicamente en el entorno de Latinoamérica se habla de un 7,2, que yo creo que va a ser superior. China, que es el país que más rápido se ha ido recuperando, un 3,7. Para que nos hagamos una idea, la gran depresión que sumió a la economía de Estados Unidos y de otros países en una situación realmente patética en el año 29, supuso una caída del PIB del 27% en Estados Unidos y una caída del PIB global, mundial, fuera de Estados Unidos, de un 7%. Entonces, tengamos claro que esto es una crisis humanitaria, es una crisis turística y es una crisis económica espectacular, cuyos efectos probablemente no estamos viendo todavía y los vamos a empezar a experimentar en breve. Siguiente cosa que tenemos que tener en cuenta es que nosotros en el sector turístico hemos sido siempre muy afortunados. O sea, el sector turístico ha gozado tradicionalmente de tasas de crecimiento del entorno del 4%, entre 4, incluso a veces hasta del 7%, y son tasas de crecimiento propias del sector de las telecomunicaciones y de la tecnología. O sea, somos el tercer sector más potente o de más capacidad de crecimiento. Somos el segundo sector de exportaciones en el mundo y ante otros eventos que han sido muy impactantes en la economía turística, por ejemplo, pensemos la caída de la demanda con la guerra del Golfo fue del 2,8%. La caída de la demanda con el 11S, ese evento que, aparte de la tragedia humana, nos ha traído esos horribles controles que nos hacen en los aeropuertos insoportables, y desde entonces nos ha cambiado la vida. Y hubo un tiempo que nos daban cucharitas de plástico porque no nos daban ni siquiera cubiertos en los aviones. Eso supuso solamente el 0,1% de caída de la demanda a nivel mundial. Un precedente que fue la gripe aviar, que bueno, se controló relativamente bien y rápido, representó el 0,4% de caída del PIB. La crisis económica que hemos estado viviendo en el año 2008 en adelante, con la punta en el año 2011 más o menos, ha supuesto una caída del 4%, pero al año siguiente ya habíamos recuperado ese 4% y se había estabilizado. Bueno, pues ahora estamos hablando de un 78% de caída. Esto es, de un plumazo, han desaparecido más o menos 1.100 millones de turistas en todo el mundo. Esto es fortísimo. O sea, para nuestros sectores, absolutamente letal. No quiero ser negativo, pero creo que tenemos que ser claros. En mayo 15, este era el mapa de los países que habían cerrado completamente todas sus actividades de ocio. Me refiero a hoteles, sobre todo hoteles, pero hoteles, restaurantes, por lo menos aquellos que daban comida sentado, o sea, daban servicio público. Estamos hablando más o menos de unos 65 países, en otros había otro tipo de restricciones. Como ven, casualmente Estados Unidos no era precisamente de los países donde ha habido nunca este tipo de restricciones. Tampoco bueno, ya en mayo en China ya habían abierto las puertas, incluso el gobierno chino hizo algo muy interesante que fue para reactivar el comercio interno, por lo menos que la gente volviera a consumir y ganara confianza, el darles unos bonos donde prácticamente el gobierno chino subsidiaba el 50% del consumo en los restaurantes o del consumo en los hoteles.
Fue una fórmula que funcionó bastante bien. Bueno, pero ¿cómo evoluciona la situación? Pues ahora mismo, julio 15, este es el panorama. O sea, ahora mismo los únicos países que permanecen cerrados a la actividad turística, sobre todo la parte, insisto, de hotelería y restauración, que son los grandes generadores de la economía turística, son básicamente los países de Latinoamérica, alguno de África, alguno del sudeste asiático, pero vamos a decir, ahora mismo el mundo, por lo menos en este aspecto, está abierto, si bien, insisto, todavía las restricciones al viaje, la disponibilidad de plazas y la interconectividad de destinos todavía es muy baja. O sea, prácticamente estamos hablando de niveles de oferta de plazas de avión de aproximadamente un 18% de lo que normalmente debería haber a nivel mundial. O sea que los aviones siguen funcionando, pero pocas rutas, destinos contados y, por supuesto, con una disponibilidad de plazas bastante menor. Y esto, lógicamente, le está afectando, ¿no? Pero vayamos un poquito más allá. En junio 15, esto era el grado de ocupación de los hoteles. Estamos hablando, algunos países como Japón ya se estaban recuperando, estaban en un 52%. Estamos hablando, ojo, esto no es la ocupación acumulada, es la ocupación del mes de junio, mayo-junio, o sea, del último mes. O sea, estamos hablando, lógicamente, que si en el mes de marzo-abril el hotel estaba cerrado, pues probablemente este grado de ocupación del 52% lo tenemos que dividir entre 3 o 4 para poder tener el nivel medio de ocupación anual. Si hiciéramos eso, estaríamos hablando de que Europa estaba en un 5 o un 8%, China estaría en un 10%, etc. Bueno, Estados Unidos en aquel momento tenía un 41%, Centroamérica un 6%, Latinoamérica, estaba en un 8% de ocupación, 10% África, el norte de África sobre todo, 28% Oriente Medio, que fue uno de las áreas turísticas que fueron a las que llegó más tarde el virus, como en el sudeste asiático o, por ejemplo, Australia, que bueno, el hecho de estar separados pues les ha venido bien, ¿no? Y esa recuperación ha sido mucho más lenta en las grandes ciudades. O sea, si luego viéramos el mix, veríamos que precisamente son las grandes ciudades donde hay gran concentración de masa humana, de personas, gran concentración de sociedades, son aquellos puntos que se han visto más afectados, mientras que los pequeños alojamientos, sobre todo en ciudades de segundo y tercer nivel, bueno, pues no han sufrido tanto. Pero vayamos un poquito más allá. Y esta media de ocupación a julio 15, fíjense, hemos pasado un mes después, hemos pasado en Europa. En Europa estamos abiertos completamente a los movimientos de fronteras desde junio 1. O sea, en 45 días hemos pasado del 21% de ocupación al 32%. Bueno, no está mal, pero estamos muy lejos todavía de las cifras que son propias de este año. En un año normal, en esta época, deberíamos tener una ocupación de un 77% y un RevPAR de un 88,4%. Si en el periodo anterior el RevPAR había caído un 83,6%, ahora se ha ido recuperando, ha recuperado más o menos unos 30 puntos. Si hablamos de Estados Unidos, que fíjense, no estaba, como ya comenté, prácticamente las fronteras han estado abiertas, se ha permitido el libre tránsito entre ciudades, estados, etcétera, porque bueno, no hay una
normativa a escala estatal, porque cada estado decide y en muchos casos cada ayuntamiento, bueno, pues ellos han pasado de una ocupación de un 41% a un 45%. Y el REDPAR que ellos deberían tener ahora mismo es de unos 99 euros aproximadamente y deberían estar en un 80% de ocupación. Si desglosáramos esta cifra, veríamos de nuevo que son las ciudades segundas y terceras las que están en mejor situación. Ciudades como Nueva York ahora mismo están en grados de ocupación del 15, del 18%, Miami 3/4 de lo mismo, ciudades en California, San Francisco, Los Ángeles, todas las grandes ciudades han caído de manera estrepitosa. Bueno, fíjense, Centroamérica, con la apertura de México, ha pasado de un 6% a un 15%, pero bueno, todavía es una cifra bastante irrisoria. Y Suramérica, donde hay países que están abiertos, como es el caso de Uruguay, incluso Brasil está abierto, han pasado de un 8% a un 18%, cuando en esta misma época del año deberían tener un 80% de ocupación y un 49,5% de REDPAR. Y así, si vamos siguiendo, pues se fijan, China más o menos se mantiene estable, 52-55, sudeste asiático ha subido un poquito más, el que mejor va es Australia, Sudáfrica también ha mejorado, pero el resto de África prácticamente también se mantiene en cifras estables. O sea, a pesar de que hemos entrado en el pleno corazón de la temporada turística, nuestros datos no han mejorado como cabía esperar. Esto es una realidad. Bueno, ¿y cuáles son las afecciones que, digamos así, genera esta crisis? Yo diría que hay afecciones a nivel global, afecciones a nivel de destino y afecciones a nivel empresa. Primero, a nivel global, estamos hablando de una crisis económica mundial, como ya he dicho, ya he mostrado los datos, realmente espectacular, donde va a exigir que los gobiernos, como ha hecho ayer concretamente la Unión Europea, llega a un acuerdo de una especie de plan de supervivencia, de reconstrucción. O sea, estamos imagínense, estamos en una situación muy parecida al final de la Segunda Guerra Mundial, donde necesitamos recomponer el tejido empresarial y aun con todo habrá muchas empresas que van a perder, que van a desaparecer y va a haber muchas personas que van a perder sus trabajos. Luego hay un segundo tema, que es un tema de seguridad. De repente, algo que no habíamos pensado que fuera importante, bueno, perdón, sí sabíamos que era importante, pero nunca le hemos dado la importancia que se merece, que es el tema de seguridad, empieza a estar en primer plano. Una de las cosas que te enseñan en las facultades de turismo, de las primeras, es que ningún destino inseguro progresa, independientemente de los recursos turísticos que tenga. Bueno, pues qué casualidad, pero precisamente los temas de seguridad son, dentro de la planificación turística, de las cosas que menos atención se le presta. Solamente atendemos seguridad pues cuando hablamos de criminalidad o incluso atendemos temas de seguridad en casos muy puntuales cuando pues surgen algún tipo de acontecimientos de esto. Cuando surgió el maremoto en el sudeste asiático, entonces de repente, por Dios, tenemos que hacer algo. O sea, es como que siempre vamos por detrás, nunca hemos sido lo suficientemente precavidos, y esto es muy importante y en nuestro negocio, en el sector turístico en particular, porque la falta de seguridad es equivalente a cero demanda. Otro de los temas es el tema de la sostenibilidad. ¿Qué significa esto?
que muy probablemente todos los modelos turísticos que hemos conocido hasta la fecha van a estar fuertemente en entredicho. O sea, uno de los temas claves aquí es que estamos en un nivel de desarrollo de la actividad turística que a lo mejor en Colombia no ha alcanzado las cifras que en otros países, pero estamos hablando en España recibimos 88 millones de turistas. Esto no es saludable. No sé. Pero es un negocio que nos viene, es cómodo, nos viene bien, nos deja mucho dinero. Comparativamente yo pondría un ejemplo y es pues San Andrés. O sea, todo el mundo sabe en San Andrés, o sea, que San Andrés es una isla que se está estropeando a pasos agigantados, un destino que está en declive, pero lo estamos sobreexplotando porque es muy cómodo recibir una tasa turística y luego disponer de ese dinero para hacer política o para hacer cualquier tipo de actividades a nivel territorial. Entonces tenemos que empezar a pensar que cómo equilibrar calidad y cantidad, y el concepto de sostenibilidad, tomárnoslo un poquito más en serio de lo que nos lo hemos tomado ahora. O sea, se nos llena la boca hablando de sostenibilidad, pero en la práctica no lo estamos poniendo en práctica. Otra de las cosas que vamos a ver y que hemos descubierto a través de pues, conferencias como estas es que podemos trabajar a distancia. No siempre es necesario el desplazamiento. No siempre es necesario montar una feria con stands. No siempre es necesario tener a todos los congresistas presentes para poder montar un congreso. Con esto no quiero decir que muera ese tipo de negocio, porque yo creo que no morirá nunca. Pero sí es cierto que la tecnología ha venido para ayudarnos por un lado, para quedarse por otro, y vamos a ver un boom de la tecnología, no al nivel que algunos, insisto, algunos gurús dicen que prácticamente vamos a hacer una vida virtual. Eso me parece un poco exagerado porque, y sobre todo ustedes igual que yo, que somos latinos, nos gusta el contacto, entonces no lo tenemos porque ahora mismo las condiciones no lo permiten, pero sinceramente yo entre tener esta charla con ustedes a través de esta pantalla y poderla tener presencialmente, verles las caras y poder interactuar con ustedes, pues obviamente no es lo mismo. Y otro de los temas que a nivel mundial nos afecta también es el control de los rebrotes. Esto, por ejemplo, lo estamos viendo en España. Ahora mismo, desde que abrimos las fronteras, nosotros tenemos, si no recuerdo mal, ayer había contabilizados 201 rebrotes. Y curiosamente, la mayor parte de ellos tienen que ver o con casos importados, o sea, visitantes que están viniendo de fuera, por lo tanto, esto implica otro tipo de vigilancia, o tienen que ver mucho con el ocio, o sea, con las fiestas, gente joven. O sea, ha bajado la edad media del contagiado. También es cierto que ahora no sabemos si por efecto del verano y del calor el virus se parece que se muestra menos agresivo, pero bueno, vamos a ver, no se sabe qué es lo que pasará. Pero, claro, preocupa porque algunos de estos rebrotes se pueden controlar y se deben de controlar y se puede hacer un seguimiento y se puede atajar ese rebrote, pero cuando empieza el fenómeno de transmisión comunitaria nos encontramos en una segunda ola de infección y eso que implica volvernos a encerrar en las casas, no salir, volver a cerrar los negocios y, bueno, a ver qué va a pasar. La siguiente cosa es que a nivel de destinos hay dos elementos que van a ser fundamentales y que vamos a tener que empezar a tomarnos muy en serio. Y es el concepto de marca, el concepto de reputación, el concepto de credibilidad.
los destinos con una buena reputación tienen muchas más posibilidades de superar la crisis que los que no lo son. Por ejemplo, y esto es así, o sea, la realidad es que la gente en situaciones como este tipo, o cuando tiene poca experiencia viajera, suele viajar a destinos, vamos a llamarlo consolidados, a destinos desarrollados porque saben que tienen adecuada cobertura legal, buenos servicios, buena cobertura médica, llegado el caso, etc. El problema, cuando nos enfrentamos a algunos destinos en Latinoamérica, y no voy a citar países, es que, y sobre todo cuando vemos imágenes, bueno, las imágenes que vemos de Brasil, o sea, lo que está ocurriendo en Brasil va a ser un varapalo al turismo brasileño espectacular. ¿Por qué? Porque una de las cosas que estamos viendo, como en Bolivia, por ejemplo, es que no tienen capacidad para, digamos así, para controlar una pandemia de este tipo. Y esto les va a afectar, y no en el corto plazo, en el medio y largo plazo. Otra de las cosas que es posible que ocurra es que esto que llamamos turismofobia, o sea, el odio al turista, este que me invade, me ocupa, es que si encima que me invade, me ocupa y me cambia mis costumbres y ocupa mis espacios, mi espacio vital, encima me trae la peste, pues ya eso es el acabose. Vamos a tener que pensar en ser mucho más competitivos a nivel de destinos. O sea, una de las cosas que le digo a la gente en estas circunstancias es que este tiempo que están aprovechando para tener pues, charlas de este tipo o cursos, tienen que aprovecharlos precisamente para ir preparando el futuro. O sea, no pensemos que el día que esto se acabe, aunque haya una vacuna, y se abran, digamos así, las restricciones y todo vuelva a la normalidad, todos los destinos van a estar en las mismas condiciones que cuando entramos en esta guerra. No. Hay algunos que van a quedar muy tocados precisamente porque no son competitivos, porque no generan confianza, porque no tienen un nivel de servicios adecuados, porque no contemplan toda el journey map, toda la trayectoria que hace el visitante desde que se plantea que va a viajar hasta que viaja a un destino. O sea, tenemos que empezar a trabajar con una visión mucho más holística de lo que es la experiencia turística y no solamente en dar servicios cuando el cliente llega al territorio. Bueno, ahí comentábamos, los cambios de higiene y salud van a cambiar. Antes estaba hablando con los representantes de las cámaras de comercio, estaban hablando de los temas económicos. Bueno, en España, y este modelo es un modelo que se ha ido trasladando a otros países, y yo sé que en Colombia también se está empezando a hacer, existe una cosa que se llama, en los hoteles se llama las Kellys. Las Kellys son las camareras que se les paga por habitación, vamos a decir, por la habitación limpia, por la habitación preparada, ¿no? Entonces, yo te contrato, pero si haces 10 habitaciones te pago por 10, y si haces 5 te pago por 5. O sea, no te pago un sueldo, te pago por unidad. ¿Por qué hago esto? Porque al final lo que estoy planteándome es intentar cambiar mis costos fijos en costos variables y por lo tanto no estar penalizado. En vez de pensar que lo que necesito es más ocupación y más clientes, lo que pienso es en cómo manejo mejor los costes, ¿no? Y esto al final siempre es a cambio de algo, es a cambio de calidad, es a cambio de higiene, es a cambio de salud. O sea, y esto es una realidad. Y los que somos de este sector lo sabemos, o sea, no nos podemos engañar. Bueno, pues esto va a tener que cambiar, porque estos niveles de higiene, probablemente no quizás tan exagerados como ahora se les exige a las empresas turísticas, por lo menos las que están operando con turistas, por desgracia,
los vamos a tener que mantener, ya digo, no quizás a estos niveles, pero vamos a tener que dar un salto cualitativo, igual que hablábamos antes en los aspectos de calidad, también en los aspectos de higiene y salud. Porque van a empezar a ser algo que el turista no comprendía que no pudieran estar en condiciones y hoy lo va a demandar. Otra de las cosas que también estamos viendo es que los destinos que son más auténticos, que son más diferenciales, que son mucho más, incluso rurales si queremos, más rústicos, tienen muchas grandes ventajas con respecto a los destinos de ciudad en una circunstancia de este tipo y en un momento de recuperación. Y esto implica incluso a la estructura empresarial, que ahora lo comentaremos, ¿no? Entonces, esto es un punto importante porque la autenticidad, al final, lo que estamos hablando es que el cliente del post-COVID o el cliente del COVID va a comprar un paquete de valores, no va a comprar un paquete de servicios. Esto es un punto importante. Y otra de las cosas que tiene que ver con los destinos es que, por lo menos durante una larga temporada, el forecast, la previsión de llegadas, la hemos dinamitado. O sea, realmente la gente está optando por destinos al último minuto en función de los inputs de la información que está recibiendo. Y, lógicamente, esto influye en los hoteles. Entonces, no es suficiente con que se abran las rutas de aviones, sino va a haber o tendrá que ver mucho con la comunicación que haga el destino. A nivel de empresa, ¿a qué nos enfrentamos y qué tenemos que esperar? Primero, una bajada de demanda. O sea, la demanda como la conocemos ahora, o sea, las cifras de demanda que estamos manejando de ahora, muy probablemente no se recuperen hasta 2024 o 2025. O sea, va a haber una recuperación. Esa recuperación va a ser lenta, dependerá de esa vacuna. Esa vacuna, en teoría, debería estar lista en septiembre, pero en la práctica todavía, y lo dice todos los virólogos, requiere todavía de algunos, digamos, de algunos test para determinar cuál es la vigencia real de esa vacuna en el tiempo, los posibles efectos secundarios. O sea, aunque van muy rápidos, pero todavía queda. Y no olvidemos, ahora mismo también hay una guerra entre gobiernos por hacerse con lotes de vacunas, donde Estados Unidos, Rusia, o sea, los grandes, ya han adelantado. Entonces, no me sirve de nada que yo tenga todos mis ciudadanos españoles, por ejemplo, vacunados, si luego no, el país de destino tampoco tiene ese nivel de vacunas que sería adecuado, ¿no? ¿Qué se van a encontrar las empresas o qué se están encontrando? Se están encontrando dificultades financieras, pero, y esto es lo curioso, son las empresas que han querido crecer más rápido de lo que debían crecer las que se encuentran en peores condiciones. Por ejemplo, las grandes empresas han utilizado un modelo de desarrollo basado en la constante financiación externa o, por ejemplo, en los desarrollos urbanísticos, mientras que los pequeños propietarios de hotel a lo mejor trabajan, digamos así, con menos márgenes, con menos, incluso con menos demanda muchas veces, pero normalmente suelen haber amortizado ya su inmovilizado, su hotel, ¿no? Entonces, todas aquellas empresas que ahora mismo están pagando hartas hipotecas o hartos alquileres, pues por los equipos, por los aviones, por los locales, por lo que sea, son las que se van a encontrar mucho más afectadas. O sea, no por ser más pequeño, uno se va a encontrar en peor situación que uno grande. Probablemente va a ser al revés y probablemente es así. Otro de los aspectos es que, y me decían en una conferencia parecida en Perú,
estaban preocupados por la guerra de precios. Yo les decía, disculparme, por supuesto, la guerra de precios es digamos así, es un efecto normal o comprensible de una gestión por la supervivencia, pero es un concepto de gestión de la supervivencia muy cortoplacista, porque bajar precios no incrementa la demanda, eso está demostradísimo. Bajar precios, y sobre todo en una circunstancia de este tipo, lo único que hace es recortar todavía más los márgenes y lo poco que teníamos, perderlo. Entonces yo a los hoteleros les animaría a que sean muy éticos entre ustedes y que, bueno, se planteen realmente el tener un gran pacto por digamos así, incluso hasta precios uniformes por categorías en una ciudad, y que luego el cliente escoja en función de la ubicación, en función de la marca, en función de la simpatía, en función de los servicios, en función de la calidad comercial, en fin. Pero que no sea por una cuestión de precio, porque, insisto, eso no nos va a llevar a ningún lado. Antes comentábamos lo mismo, calidad y competitividad. Las empresas van a tener que ser mucho más eficientes. O sea, no se trata de tener muchos empleados mal pagados y poco rentables desde el punto de vista de productividad, que eso es una tónica en muchas empresas colombianas, por desgracia. Todos estos aspectos que decíamos de higiene y seguridad se van a incorporar en el día a día, van a hacer parte de ese paquete de gestión de la calidad de las empresas que vamos a tener que entender. El concepto de marca, evidentemente, las empresas con marca tienen grandes ventajas. Por ejemplo, frente a las certificaciones, la actitud proactiva de determinadas empresas hoteleras que se han lanzado a explicarle, o incluso empresas de distribución, o sea, por no coger solamente sector turístico, que se han lanzado a explicarle al mercado qué normas de seguridad y cómo trabajan y por qué son diferentes y por qué tenemos que confiar en ellos, es mucho más efectiva que las certificaciones de higiene, anti-COVID, etcétera, que están empezando a salir, que muchas de ellas, primero, todo lo que es auditado, normalmente estamos hablando de algo que es un muestreo y por lo tanto no es necesariamente una demostración de continuidad, pero es que muchas de esas auditorías se están haciendo de manera telemática. O sea, es que ni siquiera están comprobando la seguridad de las instalaciones. Como decíamos antes, competición en vez de competición, o sea, tenemos que trabajar juntos para traer el cliente a la ciudad y luego ya veremos cómo nos lo repartimos. Pero tenemos que considerar que para que alguien cruce el charco para venir a Colombia, primero tenemos que convencerle que venga a Latinoamérica, que venga a Latinoamérica, que venga a Colombia, que venga a Colombia, que venga a nuestra región, que venga a nuestra ciudad y luego que venga a nuestro hotel. O sea, el que haga la guerra de manera unilateral no va a ningún lado. Vamos a ver procesos de integración, porque va a haber empresas que están en mejor situación financiera que van a absorber a muchas otras empresas pues antes de que desaparezcan. O sea, esas otras empresas desaparecerán o serán absorbidas. Por lo tanto, vamos a asistir a un proceso de integración donde no hace falta ni siquiera poner dinero, sino simplemente el asumir las pérdidas o asumir los vacíos contables que tienen las empresas que están a punto de desaparecer. Vamos a ver nuevos modelos de negocio y ahora les voy a comentar alguno de ellos. Vamos a ver nuevos players, o sea, por ejemplo, aplicaciones que tienen que ver pues con nuestras constantes vitales que se van a incorporar dentro de los modelos turísticos. Pero es que vamos a ver también nuevos modelos de negocio completamente diferentes a los que conocemos. Y esto es muy importante también, la intermediación
que había ido desapareciendo las agencias de viaje, que cada día tenían menos peso a la hora de manejar flujos turísticos, van a empezar a ganar peso, porque ellos representan una garantía, porque ellos están cerca del cliente y generan confianza. Esto es un punto importante. Bueno, ¿cuáles son las inquietudes que tenemos ahora mismo? Primero, proximidad de la vacuna. Yo ya les he dicho, aunque se habla de septiembre, en realidad se está hablando de que la vacuna en la realidad, y nos vamos a poder vacunar, va a ser a lo largo de 2021. No va a ser en el 2020. O sea, de aquí a diciembre, de aquí a enero, de aquí a febrero, esto está muerto. Esto es la realidad. O se irá reactivando de poquito a poco, pero muy, muy tímidamente. Y aun cuando surja la vacuna, no pensemos que la gente va a salir como loca. Porque hay negocios que tienen madurez, un largo periodo de madurez, como es el maíz, que necesita, un proyecto de maíz necesita pues entre 9 meses y 3 años o incluso 7 años para poderse materializar. Y bueno, y evidentemente a lo mejor empezarán a viajar la gente de negocios cuando lo estimen necesario. Las perspectivas de recuperación económica del sector, ya digo, no son muy buenas. Estamos hablando de la pauta de recuperación, estamos hablando de llegar a estos mismos datos, a estas mismas cifras, a estos mismos ingresos y a estos mismos niveles de demanda en el año 2024. O sea, todavía tenemos una larga travesía del desierto, que lo que tenemos que hacer es ser muy eficientes, como dicen en España, lavar, nadar y guardar la ropa, y ser muy cautos en todas las decisiones que hacemos. Luego, ¿cuál es la utilidad de las certificaciones y de los planes de marketing? Pues yo les diría, el tema de las certificaciones, pues yo sinceramente creo que poco. Yo personalmente, pero es mi punto de vista. O sea, las certificaciones requieren toda una maquinaria de comunicación importante para demostrar al mercado y sobre todo generar confianza. Una marca nueva, una certificación nueva, tarda tiempo en generar confianza. Me es igual que hablemos de una de calidad, que hablemos de una de COVID o hablemos de lo que quieran. Eso tarda. Entonces yo les veo una utilidad relativa. Y luego dice la gente, es que hay que hacer mucho plan de marketing. No, ahora mismo tenemos que hacer marketing táctico, no marketing estratégico. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a ocurrir mañana. No sabemos qué va a pasar dentro de 6 meses, pero es que ni siquiera lo podemos prever. O sea, ahora mismo hay tantas posibilidades, tantos escenarios abiertos, que realmente es muy difícil que pudiéramos hacer un plan de marketing que digamos así, fuera capaz de abordar la situación. Y aparte porque hay muchos aspectos que antes comentábamos que no están a nuestro alcance. Por ejemplo, la falta de disponibilidad económica es un problema que está ahí y eso no lo salva un plan de marketing, al uso, por lo menos. ¿Y cómo cambiará el sector tras la crisis? Bueno, ahora les voy a enseñar algunas imágenes. Yo creo que el cambio no va a ser tan drástico, o sea, yo creo que va a ser un cambio bueno, un cambio positivo. O sea, al final, muchas veces las crisis lo que sirven es también es como un sistema de cribado también de lo que ocurre. Es triste que sea así, pero a veces estas cosas ocurren así y lo que hace es que los que son buenos y los que están bien gestionados tiran adelante y salen reforzados, los que no tienen miedo y son innovadores salen reforzados, y aquellos que bueno, se han quedado en una época, en un momento, no han evolucionado, incluso han involucionado, normalmente de este tipo de cosas no son capaces de salir, ¿no? Entonces, crisis o oportunidad. Tenemos que interpretar esta nueva situación para adaptar nuestros sistemas de gestión y nuestras estrategias comerciales. Tenemos que deliberar sobre el futuro, el modelo turístico que queremos. Ustedes
En Colombia tienen una ventaja, todavía son un destino emergente, todavía pueden corregir todos esos errores o todos esos planteamientos que hoy en día sí estamos viviendo en España, pero la realidad en España es que el turismo para nosotros representa el 12% del PIB y representa aproximadamente de mano directa el 11,8%, si no recuerdo mal. Para nosotros cambiar a otro modelo turístico supondría probablemente no menos ingresos, pero sí probablemente mandar un 2-3% de personas al desempleo. Porque seríamos mucho más eficientes, porque no nos haría falta tanta gente, sí nos haría falta gente más cualificada, pero ¿qué ocurre? Que en un país como el nuestro, que tenemos unas tasas de desempleo altas de carácter estructural, ningún gobierno de derechas, de izquierdas, del norte, del sur y tal, de ningún lado va a tomar, digamos así, va a aceptar esta cruzada, que al final es una realidad palpable que en algún momento vamos a tener que sufrir. Y bueno, en Colombia todavía estáis a tiempo de poder hacer esos cambios. Insisto, tenemos que esforzarnos en ser más competitivos. O sea, al final nos toca reinventarnos. O sea, el COVID al final se ha convertido, aparte de una molestia, aparte de generarnos todos los problemas que nos ha causado, pero es un gigantesco fenómeno disruptivo que va a cambiar muchos aspectos de nuestra vida, en la educación, en las relaciones sociales, en la tecnología, en la gestión de los negocios, en los modelos de negocios y en el turismo. Y esto lo tenemos que asumir, entender e ir preparando. ¿Cuáles son los retos ante el nuevo escenario? Primero, y esto es muy importante, el turismo no va a desaparecer. El turismo es el sector más resiliente de la economía, como ya hemos visto antes, y además es que nadie renuncia al ocio, nadie renuncia a las vacaciones. Hubo hace años una campaña, muchos años, de turismo de Italia que resume para mí la esencia de lo que es el turismo. Decía, la campaña rezaba así: Italia, un mes de vacaciones, 11 meses de nostalgia. O sea, al final nosotros trabajamos muy duro 11 meses para tener un mes de vacaciones al año, y esas vacaciones, que es nuestro tiempo, es nuestro momento especial, no renunciamos a ellas. Ahora mismo nos vemos obligados a renunciar a ella, pero en cuanto podamos volveremos a salir. De hecho, en todas las grandes crisis, el primer sector que se ha recuperado de la economía ha sido siempre el turismo. Y en este caso, cuando sea posible, yo creo que también va a ser un sector que se recupere relativamente rápido. Siguiente cosa, asumir la nueva realidad económica. No vamos a volver a ganar dinero de la misma manera que ganábamos hasta ahora. O por lo menos no lo vamos a ganar durante unos cuantos años. Entonces, asumámoslo. Eso es así. Prioridad en lo táctico, lo decía antes. Tema del marketing, tenemos que empezar a pensar que ahora mismo lo que nos interesa es la venta de corto plazo. Por ejemplo, en España ahora una de las cosas que se ha visto es que la manera de vender es, tenemos que aceptar reservas y tenemos que aceptar que el cliente probablemente nos las puede llegar a cancelar en el día. O sea, esto de tome usted mi número de tarjeta y así garantizo la reserva, ahora mismo eso no funciona. ¿Por qué? Porque realmente como el escenario cambia todos los días, pues nadie quiere compromisos. Planificar. El turismo no es un negocio en caliente. Siempre, y sobre todo en el sector hotelero, se ha pensado en la venta de hoy y en la venta de mañana, no en la venta del año que viene. Pues esto va a cambiar. Y yo creo que esto lo va a cambiar y yo creo que esto va a ser positivo en este sentido. De nuevo, esforzarnos en ser más competitivos, acelerar esa transformación digital, o sea, ese impulso a la digitalización de las empresas. Vamos a ser más digitales, vamos a vender más a través de los canales digitales. Y con esto no me refiero a
darle más habitaciones a Booking, sino vamos a tener que plantearnos tener unas buenas web, tener ser responsive con nuestros clientes, tener capacidad de respuesta, ser ágiles, tener una estructura de precios flexible, en fin, ese tipo de cosas, y luego tener esa capacidad de negociación para no perder una venta e incluso empezar a través del manejo de la información a entender cuando el cliente está analizando otras opciones y nosotros podemos y debemos optar para poder ganarlas, ¿no? Énfasis en los recursos humanos, o sea, otra de las cosas que yo creo que va a cambiar es vamos a tener que pensar que somos un negocio de personas para personas y que la calidad, la seguridad, la salud está íntimamente ligada a los procesos de negocio, a los procedimientos, pero también a las personas. El director o el propietario del hotel no puede estar en todo. El director, el propietario de la agencia de viajes no puede estar en todo. Necesitamos gente que esté comprometida con nuestro negocio y eso solo se hace a través de una adecuada gestión de recursos humanos. Marca y comunicación. Esto va a ser fundamental. Que la gente nos distinga como algo diferente a nivel de destino, a nivel de empresa y generar un tipo de comunicación, una interlocución constante con los clientes, tenerles actualizados de lo que ocurre, de cómo estamos enfrentando los retos, de lo que queremos hacer, de lo que no queremos hacer. Otra de las cosas que vamos a ver es que, y antes lo decía, los datos son importantes. Bueno, pues si antes lo eran, hoy en día lo van a ser mucho más, porque los datos nos van a adelantar, nos van a permitir prever situaciones de este tipo. ¿Vale? Y los datos también nos van a permitir hacer una gestión de la seguridad a nivel de los destinos y de las empresas. Nos va a permitir gestionar la gentrificación de los destinos. Nos va a permitir gestionar los flujos turísticos de manera que discurran de manera fluida y no, digamos así, no impacten en nuestros centros históricos. Otra de las cosas, ofrecer valor. No es precio, no va a funcionar el precio ahora. Ahora la confianza va a ser la nueva moneda de cambio. Este es un punto importante. En el corto plazo, piensen ustedes que no van a haber clientes de Europa hasta el año que viene. Sí, habrá alguno que venga, que estará despistado o que no le quede más remedio que viajar. Pero lo más seguro es que van a tener que concentrarse primero en movilizar el turismo doméstico, que en Colombia es considerable, es importante, luego el regional y luego pensaremos en el turismo internacional. Eso va a ser las etapas. Y como decía antes, el tema de la seguridad entendida como una clave competitiva de las empresas y de los destinos. Si no somos capaces de generar esa confianza y demostrar que somos destinos seguros, si no somos capaces de demostrarlo a nivel de empresa, difícil, muy difícil que podamos salir de esta. Estos son algunos de los escenarios que estamos viviendo. Para que se hagan una idea, el otro día, que es un viernes por la noche, que es un día de gran actividad económica en Madrid. Madrid es una ciudad con mucha actividad nocturna. Bueno, pues fui a cenar a casa de una amiga y una cosa que me sorprendió es que la ciudad estaba casi desierta en viernes por la noche y algunos de los hoteles que siempre han estado abiertos porque son referentes de toda la vida de la hotelería de Madrid, Mayorazgo, ¿cómo se llama? Bueno, 2 o 3 que están en la Gran Vía, ya digo que han sido referentes, estaban cerrados. Restaurantes y comercios que han sido referentes estaban cerrados. Probablemente no de manera definitiva, pero ahora mismo estaban cerrados porque no les renta, porque no están los niveles de ocupación como sería desear. En Galicia, que es la zona más libre de COVID ahora mismo de España,
están en tasas de ocupación del 18%. En Barcelona, que es una de las ciudades más deseadas del mundo, están en tasas de ocupación del 12%. Esto es la realidad. Y tenemos que ser conscientes. Bueno, pues, ¿qué vamos a vivir? Pues lo mismo que nos hacían antes controles en los aeropuertos, que si llevas jabones, que si llevas líquidos, que si llevas una bomba, que si no sé qué, pues ahora nos van a hacer controles sanitarios. En España ahora mismo tenemos 3 filtros sanitarios antes de que una persona pueda entrar, y que incluyen incluso la realización de una prueba en el caso de que fuera necesario. Pero seguramente vamos a ver pronto pues sistemas biométricos de control. O sea, al final los países los más evolucionados lo están empezando a implantar porque es una de las maneras más efectivas de poder enfrentar amenazas de este tipo. Vamos a viajar con mascarilla y, por supuesto, sin consumir en los aviones, por lo menos en los vuelos locales, regionales o internacionales de menos de 4 horas, no te sirve ni agua. O como mucho te sirven una botellita de agua encerrada y unipersonal y nada más. Incluso hay compañías aéreas que se están planteando en el caso de que esto llegara a prolongarse en el tiempo, pues cambiar el formato de los asientos para evitar el contacto entre las personas, como en esa imagen que estamos viendo. Más cosas que estamos viendo. Pues las playas parceladas. O sea, ahora mismo en España podemos ir a la playa, pero tenemos a través de drones o a través de imágenes de calor, sabemos cuál es el aforo de las playas y en función del aforo se deja a las personas acceder o no. Y las personas que acceden tienen que estar en parcelas, con 1,5 metros, 2 metros de distancia de una parcela a otra para que no tengan contacto personal, y hay que llevar mascarilla todo el rato, incluso tomando el sol, solo se evita a la hora del baño. Restaurantes con mamparas, como la foto. Estas son fotos reales de negocios que están funcionando ahora mismo. Los hoteles también con sus mamparas, con sus geles. El kit de bienvenida se sustituye por un kit de, digamos así, de bioseguridad. Y luego, pues, como en el caso que tenemos ahí, que es en Alemania, si no recuerdo mal, pues como de repente también ha habido gente, o ha habido empresas que han visto aquí una oportunidad pues para crear un tipo de producto totalmente diferente. Esta es la realidad que nos espera. Yo les diría que ahora que estamos hablando de distanciamiento social, es probablemente el momento que más juntos y más solidarios tenemos que ser y seguir trabajando para que esto se convierta pues en un mal recuerdo, pero y que termine de serlo, termine de ser un mal recuerdo lo antes posible. Bueno, pues aquí está, hasta aquí hemos llegado y nada, estoy abierto ahora a las preguntas, al diálogo con todos ustedes. Gracias, doctor Víctor. Realmente la exposición de hoy ha sido muy, muy asentada a la realidad. De verdad que nos va a servir tanto a los empresarios como a las entidades que lo estamos escuchando para empezar a tomar decisiones. En este caso, pues como usted lo ha dicho, abrimos el chat para que los empresarios se manifiesten. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden aprovechar el chat para dejar sus inquietudes y asimismo se le estarían comentando al doctor Víctor. ¿Alguno de los empresarios tiene algún comentario, alguna pregunta aprovechando al doctor? Doctor Víctor, nos están preguntando, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo ve el turismo de naturaleza usted?
esa oportunidad de esa línea de turismo? ¿Cómo la ve? Pues todo lo que tenía que ver con lo que estaba comentando antes de lo que era diferencial y de lo que era auténtico. O sea, al final, todo aquello que suponga turismo no de masa, de grandes concentraciones de personas, como es turismo rural, turismo de naturaleza, claramente van a tener ventajas. Porque, entre otras cosas, estamos hablando de entornos donde es relativamente difícil, por no decir muy difícil, la posibilidad de contagio en las actuales circunstancias, salvo que alguien que, digamos así, que venga a la excursión con nosotros, o el guía, o la gente de la agencia, etcétera, pues estén enfermos. Entonces, yo diría que ahora mismo todo lo que es turismo de naturaleza, bueno, pues yo diría puede estar tranquilo, en el sentido de que probablemente es dentro de los diferentes ámbitos que hay turísticos, es probablemente el que menos cuota de mercado perderá o el que antes la recuperará, como lo queramos ver, en función lógicamente, de las disponibilidades de la conectividad y de que la gente se desplace. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. En ese momentico quiero informarle a todos los empresarios. Primero dejamos ya la lista de asistencia en el chat para que por favor nos colaboren diligenciándola. Y segundo, se van a abrir los micrófonos de los participantes para que si alguien quiere interactuar con el doctor Víctor pueda hacerlo. Entonces ya mi compañero ya está habilitando los micrófonos. Okay, también, compañera, a los asistentes le puedo pedir el favor que vamos a lanzar la encuesta satisfacción para que nos colaboren con el respectivo registro. Muchas gracias. Si algún empresario quiere participar, sí, puede hacerlo. Buenas tardes. Hola. Mi nombre es Janet Villanueva, soy de la ciudad de Popayán. Y me gustaría preguntarle, doctor Víctor, ¿cuál es la forma más conveniente para promocionar los destinos turísticos de nuestro país? Muchas gracias. Muy buena conferencia. Gracias. Bueno, como antes lo decía, ahora mismo nos tenemos que centrar en... Yo me centraría en dos cosas, o en tres cosas, si queremos. En mostrar que somos un país auténtico, esto es un punto importante. Yo creo que es más que un país evolucionado, moderno, etcétera, que somos un país auténtico. La segunda cosa que yo me plantearía es centrarme en dotar a mi posible comprador de razones de por qué me tiene que preferir a mí. Y dentro de ese argumentario de razones metería todo lo que tiene que ver con los temas de seguridad. Todos los temas que generen confianza. Lo que sí lo haría, desde luego no lo haría a través de una campaña de publicidad, porque yo creo que ahora mismo es incluso, ya de por sí no son las campañas de publicidad ya hace tiempo, por lo menos en el sector turístico, que se demuestran que no son eficientes, es más, el retorno es más bajo que la inversión, pero sí lo haría a través de una comunicación constante. Hacer ver que somos activos, que sabemos lo que hay, lo que está en juego. Yo creo que se le dificultó el servicio de internet al doctor Víctor. Doctor, se le está oyendo entrecortado. Doctor Víctor, ¿no se le escucha? Se haya masificado, pero sí creo que es importante conjugar los tres elementos. Autenticidad, nuestra preocupación por el cliente a través de la seguridad y hacerles ver que tengo algo especial y que no deben de dejar de visitarnos. Esos serían los tres
pero siempre, insisto, a través de la comunicación, no a través de la publicidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Víctor, por favor, ¿usted cómo ha analizado las políticas de los protocolos de bioseguridad frente al turismo aquí en nuestro país? La verdad es que no los conozco al detalle, pero me imagino que no serán muy diferentes de los que han utilizado otros países. Yo creo que hay una cierta... Bueno, hay una cierta, no, en realidad hay una coordinación entre los países en relación a los protocolos. El problema no son los protocolos, el problema de los protocolos es si se implementan y si se supervisa la implementación. O sea, son los dos, yo creo que son los dos temas clave, ¿no? Todos, ya digo, todos esos protocolos se están haciendo a nivel del mundo mundial, se están aplicando de manera, yo diría, bastante en general. Quizás algunas veces no lo suficientemente adecuado porque la gente no sabe. O sea, recuerdo en otra conferencia donde estábamos hablando precisamente de estos protocolos de seguridad y la gente todavía, es cierto, tiene muchos despistes y muchas dudas referente a la forma de aplicarlo. O sea, el protocolo en sí hay que bajarlo al terreno, no es suficiente solamente con elaborarlo. Y ahí es donde muchas veces fallamos. Insisto, no es en el protocolo, sino en la aplicación. Buenas tardes. Oh. Buenas tardes. Doctor, según lo que usted está diciendo, pues le quiero como contar qué he hecho yo. Yo tengo una posada rural por la Hacienda del Paraíso, en el Pomo, es en la parte alta. Gracias a Dios, pues yo tengo un espacio bastante grande y pues todavía no me han dado apertura, pero yo tenía capacidad para 30, la reducí a 20 y pues en su momento atenderé 10, que es lo que es permitido. Pero yo por lo menos que he empezado a hacer desde hace rato, digamos desde el 1 de junio que empecé a desarrollar mi protocolo de seguridad. Entonces, yo soy comunicadora social, entonces yo he hecho como toda mi difusión también en PowerPoint. Entonces yo tengo mis diapositivas hechas, entonces yo qué he hecho con mis clientes. He empezado a mandarles como todos los cambios que yo he hecho en mi finca. Entonces, como para que cuando abramos vas a estar seguro, ven, la finca, la posada La Bohemia te espera, estamos cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, es importante para nosotros que tú estés seguro, que te sientas sano, que te sientas, es importante, promovemos la responsabilidad, o sea, todo el tiempo y estoy como aterrizando todo el tiempo todo lo de mi protocolo a lo que yo puedo ofrecer, digamos, en cuestiones de bioseguridad respecto obviamente a las normas. Entonces la gente, por lo menos yo he tenido una ventaja y es desde que a mí no me han dejado de llamar. O sea, lo que fue la cuarentena como en su momento sí nadie me llamaba, pero a partir del 1 de junio, que empecé otra vez como con toda esa fidelización de cliente, por algo así decirlo, se me ha movido mucho. Entonces la gente está todo el tiempo es como a la espera de que yo de cuándo me dan apertura para poder venir. Entonces para mí pues ha sido chévere porque yo siento que la gente quiere volver y de alguna u otra manera lo que yo le estoy contando, lo que yo le estoy mostrando en la publicidad o en la fidelización, pues sí está haciendo un efecto chévere. Igual lo estoy haciendo en la página web y igual lo estoy haciendo en mi negocio que también lo tengo en Google. Entonces yo publico fotos de todos los cambios que se han hecho y la gente que conoce, pues obviamente me tiene una confianza, entonces cree en todo lo que yo estoy haciendo. Entonces estoy como a la espera de que me den apertura para empezar a atender obviamente grupos reducidos, pero pues tengo como la tranquilidad de que la gente sí está preguntando y sí quiere volver a mi negocio. Entonces eso me parece pues como algo de tranquilidad. Sí, hola, doctor. Doctor, sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Doctor Víctor. Le oigo. Sí, mire, le hablo desde Alcalá, en el norte del Valle. La verdad es que los que manejamos desde el Hotel Ecológico de la Guada de Alcalá, los que manejamos turismo de naturaleza, tenemos una ventaja muy grande. Lo que decía la señora anteriormente es muy cierto. La verdad es que tenemos muy buena recepción, nos están llamando demasiado. El Hotel Ecológico de la Guada es un hotel muy grande, con mucho espacio, muchas zonas verdes, totalmente natural.
construido solamente en Guadua y hemos tenido muy buena acogida. Solo esperamos que el gobierno nos habilite para poder empezar y de verdad que en ese lado estamos muy bien respaldados por lo del turismo naturaleza. Muchas gracias, doctora. Excelente su participación. Muchas gracias a usted. Y suerte. Doctor, ¿cómo ha estado? Es una pregunta que tenemos acá. Dice, doctor Víctor, ¿en qué parte del ciclo en España las agencias de viajes empezaron a enviar publicidad a los turistas sin que afecte la susceptibilidad de las personas? ¿La susceptibilidad de las personas? No sé si acabo de entender bien la pregunta. ¿Por qué deberían herir la susceptibilidad de las personas? Pregunto. Señora Janet, si quiere, pide su micrófono y hace la pregunta en directo. No, nada. Bueno, doctor, de todas maneras, quiero decirles muchas gracias. Acá en el chat los comentarios muy positivos. El panorama fue, en general, que para los asistentes a esta charla fue la realidad de lo que está viviendo ahora con el tema buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen que no me podías conectar. Yo fui la que hice la pregunta. Mi nombre es Janet Bautista, de la agencia operadora Ecotraining de Turismo Naturaleza. ¿Por qué hice la pregunta? Realmente porque siento, por lo menos nosotros estamos en un momento o en un paso en donde está como a flor de piel el tema del contagio, es decir, estamos en pleno pico de pandemia, en donde no sé si es prudente uno, aparte de salir de la comunicación, decir de que hey, estamos vivos, de que estamos preparándonos, de que el turismo va a volver a renacer, de decir toda esa información, no sé si, mejor dicho, no logro como que ubicar en qué momento de ese ciclo, si es cuando ya estén bajando las estadísticas o si es cuando la gente haya entendido que debemos tener unos protocolos personales para no contagiar a los demás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me pasó que yo puse inicialmente una publicidad y alguien me dijo como que hey, no sabes en qué mundo estamos viviendo, o sea, ahorita quién va a viajar. No, que no quiero es como afectar eso, o sea, es como que la gente sienta que yo le estoy vendiendo en lugar de decirle, hey, estoy preocupada por tu salud. Sí me hago entender, es como lograr entender en este ciclo que vamos, cuál sería el momento que me imagino que en España ya lo pasaron, es en qué momento la gente no sintió que yo lo estoy vendiendo, sino que ya logramos estabilizarnos y es momento de volver a salir. Bien. Vamos a ver, por clarificar, ¿cuál es la situación en España de las agencias de viaje en general? Yo te diría que ahora mismo el 90% están cerradas, ¿vale? Porque no tienen... porque no olvidemos que la agencia de viajes no tiene un producto, o sea, depende necesariamente de productores finales, como pueden ser los hoteleros, restauranteros, etcétera, que ellos sí tienen un producto, la agencia de viajes es intermediario. La segunda cosa que tenemos que tener claro es que la diferencia también entre España y Colombia probablemente es que la mayor parte de las agencias de viaje en España pertenecen a grandes redes. Entonces, no es el mismo concepto. Probablemente vosotros en Colombia tenéis una mayor proximidad al cliente, o sea, a lo mejor tenéis menos clientes, pero son más de confianza, son gente... Entonces yo diría que no creo que el hacer esa publicidad, como dices tú, hiera la sensibilidad, porque otra cosa es que impacte. Quiero decir, cuando yo estoy preocupado porque me duele el pie y no puedo andar, pues que me hagas una, digamos así, me hagas o me mandes una publicidad de un trekking maravilloso para un sitio ideal, etcétera, pues no me molesta, pero de estas cosas que ni siquiera la considero porque no estoy ahora mismo preocupado por eso, estoy preocupado por solucionar otro tema mío mucho más serio. Entonces,
te diría, no pasa nada. Yo creo que uno puede lanzar otro tipo de mensajes mientras tanto, que no sean tan comerciales, quizás simplemente, por ejemplo, estoy pensando sobre la marcha, ¿eh? Y Sí, te sí. hago un poco, te voy a hacer un paralelismo que no tiene nada que ver. Yo soy dueño de un club de baloncesto, ¿vale? ¿Y qué ha Ujú. ocurrido? Lógicamente nosotros tuvimos que terminar la liga de manera así repentina por el tema del COVID, porque nos tuvimos que encerrar. Bueno, pues lógicamente también, bueno, pues la gente pues, ya no podía ir a entrenar, no podía. Bueno, nosotros creamos retos a través de redes sociales, pues retos deportivos que la gente incluso hacía en casa a veces. Cada 2 o 3 días lanzábamos algún tipo de imagen que no iba solamente, ojo, a nuestros afiliados, sino a gente de fuera, algún tipo de imagen eh, positiva, haciendo ver, oye, mira, que esto algún día se acaba y volveremos a jugar al baloncesto y a divertirnos como lo hacíamos. Entonces, yo creo que tú puedes seguir haciendo eso, pues hacerles ver, o sea, al final, cuando tú piensas en algo que deseas mucho, y yo creo que esto es un tema importante, no sé si os pasa a vosotros, te digo, yo lo he vivido, algunos de mis colaboradores en Colombia lo están viviendo ahora, porque llevan también mucho tiempo encerrados. Llega un momento como que parece que no tienes ganas de nada. Sí, Porque así llevas es. tanto tiempo encerrado que... Entonces, si alguien te manda algo divertido, algo que te anime, algo que sea muy positivo, incluso aunque tenga un pequeño matiz comercial, no pasa nada. O sea, yo recuerdo Perfecto. una cosa que me mandaron que era de una marca de cafés, que era un anuncio hecho precisamente para lanzar en redes sociales. Era súper simpático. Yo lo repartí a mucha gente porque de estas cosas que dices, caramba, esto es algo que me alegra el día. Entonces, tú puedes recordarle a tus clientes que estás ahí, alegrándoles el día, a lo mejor haciéndoles ver, oye, mira, esta semana te voy a mandar las 7 playas más paradisíacas del mundo, o las más paradisíacas de Colombia. La semana siguiente te voy a enseñar, o sea, es como si les mandaras todos los días un pequeño recordatorio de algo que les hace ver que vivir es bonito, que vale la pena, que de esto se sale y que no te olvides que hay mucho mundo que te está esperando y cosas muy interesantes para hacer. Pues no te dejes, no te deprimas, no te dejes llevar por la, digamos así, por esta situación extraña y bueno, ya las disfrutarás, no pasa nada, simplemente es tomar que, bueno, que esto es como un interim, es como una noche en blanco, larga, Perfecto. pero una noche en blanco, pero está bien hacer ver, oye, es que en algún momento pues también toca desayunar. Pues ya está. Para cuando quieras desayunar, yo estoy aquí. Doctor, es que por lo menos yo Perfecto. hago Muchas así. gracias. Nada. Yo por lo menos publico fotos en mi finca hay unos atardeceres maravillosos de Genial. colores. Entonces yo publico todo ese tipo de atardeceres, hago videos porque yo sí voy cada 8 días a hacerle pues cambios de todo lo que tiene que ver con los protocolos. Entonces yo mantengo poniendo atardeceres en el WhatsApp y Ay, qué atardeceres en el tan aburridora, Instagram, en ¿no? el Facebook y la gente le parece eso chéverísimo o a veces hago el almuerzo tal cual como lo sirvo, como yo lo sirvo en hoja de plátano. Entonces yo hago un sancocho solamente, digamos, para mi familia, que estamos ahí, que somos 4 o 5 personas, pero yo hago todo el montaje de cómo presento yo el sancocho en la finca. Entonces la gente me dice con el ají, el banano, con todo, y la gente me escribe, qué rico, yo quiero estar allá. Entonces es como despertar otro tipo de sensibilidades para que la gente añore de pronto volver. Pues eso es Claro. como lo que yo he hecho. Exacto, exacto. Eso es perfecto. Por eso te digo, eso es un tipo de comunicación perfecta para el momento que hay. Ya llegará el momento de hacer otro tipo de promoción mucho más, vamos a decir, más comercial,
intentando captar a la gente, pero lo que estás haciendo es perfecto. O sea, la gente se va a acordar y seguramente en algún momento pensará, oye, ¿dónde fue que vi esto? Oye, ¿qué tal si este fin de semana que ya nos desconfinan, aprovechamos y vamos? ¿Vale? O sea que, no, felicidades porque creo que lo estás haciendo bien. Muchas gracias, doctor. Excelente charla. Gracias. Yo quisiera, por favor, hacer una pregunta, doctor. Mi nombre es Marta Valencia. Quisiera, por favor, preguntarle cómo podríamos involucrar a los intermediarios, a los operadores y a las agencias que en muchos momentos quieren trabajar con unos precios demasiado bajos y ellos prácticamente son los que obtienen la mayor ganancia y no tienen en cuenta el servicio, la confianza y la seguridad, que es lo que usted nos ha recomendado en este momento para tener en cuenta para la apertura. Entonces, ¿cómo realmente hacer que las agencias, los operadores e intermediarios valoren realmente el precio que tenemos en las instalaciones? Porque uno da un precio y ellos lo regatean, que no me sirve, que le ofrezco tanto. Entonces, ¿cómo tratar de que estas agencias y estas otras personas pues realmente valoren esa condición? Bien. Bueno, yo antes si recuerdas, os comenté, la moneda de cambio no va a ser ni el peso colombiano, ni el euro, ni el dólar, ni el yen, no. O sea, ahora mismo la moneda de cambio es la confianza. Por lo tanto, si alguien plantea o trabaja en clave de precios, está equivocado. Yo te diría, probablemente no es, estás hablando con un operador que probablemente no sea un buen socio para esa fase futura, porque ahora mismo, primero vosotros necesitáis, digamos así, asumir vuestros ingresos. Mirad, no tiene nada que ver con esto, pero hace muchos años hicimos una investigación muy grande para averiguar qué tan importantes eran los descuentos de temporada baja. ¿De acuerdo? Y al final llegamos a una conclusión muy interesante, y es que la gente tiene un presupuesto de viaje determinado. O sea, yo tengo, en función de mi economía, de mis posibilidades económicas, de mi capacidad, mi número de miembros que forman mi grupo, mi familia, tengo un presupuesto X por día. ¿De acuerdo? Si en temporada baja puedo comprar mejor y más barato, fenomenal. Pero yo no voy a dejar de gastar más. Con lo cual no tiene ningún sentido que el hotel o el operador hagan un descuento o digamos así, una rebaja en temporada baja. O sea, eso no va a incrementar la demanda. Al contrario, subir los precios en temporada alta, lo que sí puede hacer es que la gente se te desplace a otras fechas que a ti te resultan más convenientes. O sea, tú puedes utilizar esa técnica para, en un momento determinado que tienes un hueco y es difícil de rellenar, para conseguir las personas que necesitas para rellenar ese espacio. Entonces, si el operador no entiende esto, insisto, probablemente no estás tratando con la persona adecuada. No creo que todos los operadores sean tan obtusos, sinceramente. Con lo cual yo te diría, revisa con quién tienes acuerdos, porque si no lo entienden, es difícil. O sea, no vais a poder avanzar mucho en ese sentido. Y insisto, yo creo que no es un momento de discutir por precios, e insisto, no por más que rebajemos, no va a haber grandes cambios. O sea, el operador tiene derecho a ganar su justiprecio en función del servicio que hace, y tú tienes derecho a cobrar también el tuyo en función de la calidad de los servicios que ofreces. Dejar que sea el cliente el que juzgue. No os adelantéis. Que no se adelanten, vamos. Bueno, muchas gracias.
Perfecto, doctor Gorga. Realmente muy agradecidos con su intervención, con toda la información que nos ha transmitido. Como le indiqué anteriormente, es muy realista, pero al mismo tiempo es muy motivadora. Yo sé que nos va a servir para trazar el nuevo camino que el sector turismo, tanto en cada uno de nuestros departamentos, en nuestras regiones y a nivel nacional debemos empezar a trabajar de ahora en adelante. Dentro del chat, agradecimientos. Creo que la mayor parte de los comentarios que nos han dejado son agradecimientos. Y tengo por aquí una preguntita antes de irnos. Doctor, dice, ¿cuál es el margen de utilidad mínimo que se debe buscar en el turismo a nivel general? Y de resto ya vienen más felicitaciones y agradecimientos. Bueno, nada, muchas gracias. A ver, el margen de utilidad depende de cada uno. Quiere decir, no hay dos empresas iguales. Hay gente que puede vivir con un margen de un 10 y hay gente que necesita un 30. No hay el mínimo es el que te permita sobrevivir. Eso es así de claro. O sea, quiere decir, tú tienes 3 tipos de ingresos. Ingresos que son contribución a los costes, o sea, quiero decir, yo tengo unos costes fijos que pueden ser de, pues, de suministros, el alquiler, si tengo un alquiler, o sí, pues teléfonos, el personal fijo que tengo, esos son costes fijos. Mientras, digamos así, mientras yo recupere parte de esos costes, la venta, aunque sea pérdida, es una buena venta. Porque al final, si no, tendría muchas más pérdidas. Con lo cual, eso no es un problema. Y luego, el margen de utilidad, pues dependerá de todo lo que yo pueda incrementar en un momento determinado. Pero ya digo, por lo menos, si yo consigo, no en cada operación puntual, pero yo consigo en el arco de unas operaciones en un espacio de tiempo determinado que yo me marque, consigo por lo menos equilibrar ingresos y gastos, ya está fenomenal. Todo, y sobre todo los tiempos que tenemos ahora por delante. Todo lo que yo pueda incrementar, genial. Pero no hay un mínimo. No hay un mínimo, depende de cada circunstancia personal, cada empresa, cada destino, cada política, porque hay, curiosamente, hay empresas que prefieren perder dinero antes que rebajar precios. Yo creo que eso es un poco absurdo, pero bueno, oye, cada cual tiene su criterio. Vale, doctor Gorga, muchas gracias por su comentario. Más felicitaciones y agradecimientos en el chat de parte de la Cámara de Comercio del Cauca, de todo nuestro equipo de trabajo, pues nuevamente agradecimientos por haber participado con nosotros. Y mi compañero Oscar de UGA, no sé si tengas algunas palabras para el doctor Gorga. Sí, de agradecimiento, la verdad, la conferencia hoy fue de excelente el tema, la temática, nos planteó la situación como la misma nombre de la conferencia, cómo va a condicionar el COVID, el turismo en el futuro. Espero que los asistentes les haya servido esta conferencia. Dentro de 8 días vamos a tener la charla sobre la cultura en el turismo, la importancia de cómo la cultura impacta el turismo. Al doctor Gorga, muchas gracias. De parte de la Cámara de Comercio del Cauca, de Cartago y de Buga, muchas gracias, doctor. Sus conocimientos y su ponencia hoy fue de excelente calidad. Yo, igual que los asistentes, agradecidos, nos hizo ver el panorama de una manera realista y que ojalá más adelante podamos aterrizar. Muchas gracias, doctor. Ojalá nos veamos pronto. Suerte a todos y bueno, ánimo que al final de todo se sale. Así es, muchísimas gracias. Y a nuestros participantes, pues una vez más, gracias por haberse conectado con nosotros y los esperamos, Dios mediante, dentro de 8 días. Muchas felicidades. Gracias, buenas noches a todos. Un abrazo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profesor.